Buenos días, esperamos, van a ser la tarde, ¿verdad? Pero esta mañana me da el gozo de poder venir a estar con ustedes. Mencionaba en el servicio de la mañana que viendo los tiempos en los que estamos hoy, en veces no nos asusta hasta que está el fuego ya ahí bien cerca. Estamos en esos tiempos donde la gente tiene, ¿no? Se les puede aparecer Cristo mismo y aún así no van a entender, ¿verdad? Vemos ahí la parábola o la historia, porque pienso que sí usó un nombre, usó Lázaro. Cuando Cristo usa un nombre, está usándolo y es algo que sí pasó, ¿verdad? Y ahí vemos que Cristo ahí le dice, deja que vayan y con su dedo una gotita de agua, ¿verdad? Porque estaban en el infierno sufriendo, y le dice, pues ya que estás acá, ya no puedes venir para allá. Dice, pero mando a profetas y todavía aún así no quisieron escuchar. Dice, mándalos con mis hermanos, con mi familia. Vemos la historia, ¿verdad? De los dos hombres, del hombre rico, ¿verdad? Y Lázaro, y vemos que aún así, ¿verdad? Dice, si mando a gente, si Cristo mismo vino y la gente no quiso hacer caso. Vemos los señales que hay, hermanos, en California, en Canadá, lo que están haciendo con las iglesias, y pensamos que está muy lejos de aquí, que no nos va a pasar a nosotros. Por eso regocijo esta mañana de poder estar aquí y poder congregarnos y abrir las escrituras entre la hermandad, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios que podemos estar aquí esta mañana, escuchar la palabra de Dios, y espero que nos convierta, que nos cambie, que Dios siga obrando en su pueblo. Hermanos, cuando la iglesia se apaga, cuando la iglesia se cierra, es que ahí viene, ya se fue la iglesia, es que ya se fue la iglesia. Imagínense si no hubiera pastores, maestros, si no hubiera iglesia, hermanos, si cerraran todas las iglesias, hubiera causa en el mundo. Y el día que ya esté todo cerrado es porque ya vino Cristo por su iglesia. Si todavía andan aquí y las iglesias están cerradas, es porque ya pasó el rapto y se quedaron. Pero esperemos que todos aquí podamos ver la venida de nuestro Señor Jesucristo juntos, ¿verdad? Ese es el anhelo que tenía Pablo, de que camináramos en una manera digna a nuestro Señor. Eso era un anhelo que debemos de tener cada uno de nosotros, de que podamos nosotros ayudar el uno al otro, de caminar en una manera digna de Dios. Esta mañana quiero comenzar una introducción al libro de Efesios. Vamos a estar estudiando el libro de Efesios. Estamos en la noche, estoy hablando un poco de la vida espiritual o la guerra espiritual, los domingos en la noche. Estamos en el capítulo 6, estamos revisando nomás unos cuantos versículos en la serie de la guerra espiritual, pero gracias a Dios que leyendo este libro nos va a ayudar mucho en lo que estamos estudiando igualmente. Espero que este libro sea de una bendición para ustedes. Como voy a mencionarlo, este es un libro que no trae exhortación necesariamente, no es porque hay un problema en la iglesia, uno de los pocos, porque siempre que escribía Pablo en las epístolas estaba regañando, ¿verdad? Había un problema en la iglesia. Esta carta es mucho más un ánimo, es algo de levantar, de edificar, y Pablo nos enseña algo muy hermoso aquí que debe de estar en la vida del cristiano. Sí va a haber convicción, me imagino, y exhortación nomás, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos, pero no porque Pablo esté regañando a nadie, no haciendo nada, es nomás cómo debemos de vivir, ¿verdad? Entonces vemos aquí que estos libros, Pablo, vamos a comenzar aquí en este libro, un viaje en la carta de Efesios, en Éfesos, ¿así se dice? Éfeso. Ahí en la ciudad de Éfeso comienza él, como cualquier carta en esta cultura, comienzas primero con un saludo, ¿verdad? Y lo que va a tratar de hacer esta mañana es darnos una idea y quebrarle los capítulos y los versículos para prepararnos. Espero que vayan después del servicio, después de que coman y abran la Biblia y comiencen a
aplicar lo que les voy a enseñar, un resumen pequeño de comentarios y rápidos para que puedan ver ustedes y entender este libro un poco más. Y en esta manera en que lo voy a hacer es la manera en que debemos de estudiar todos los libros de la Biblia. Es muy práctico y muy fácil de hacerlo. La única que tenemos que tener es un centro del Evangelio. Entiendes la cruz, entiendes la resurrección, vas a poder ver este libro muy bien. Entonces esta mañana comenzamos y comienza con un saludo la carta, en el sentido de que el autor se hace conocer. Primero lo que hace en la carta, está enseñando quién es el que está escribiendo y a quién es al que le está escribiendo, ¿verdad? Entonces después de eso da un saludo, se introduce a la persona o a quién está escribiéndole, a quién van a ser los que van a leer la carta, y luego hay un saludo. Vamos a ver los primeros 2 versículos para poder entender aquí lo que Pablo está haciendo. Dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, una vez más por estar aquí. Te pido, Señor, que nos desborres las mentes de toda cosa mundana o toda claridad, que nos des claridad, que nos quites todas las cosas que no nos dejan verte, Señor, que esta mañana nos des una paz en nuestra mente, nos des un corazón enseñable, Señor, nos des entendimiento, que podamos nomás dejar todo por un poquito de tiempo y por favor que podamos concentrar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, Señor, sobre tu palabra, Señor. Lo hacemos para tu honra y tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí vemos, este es un saludo muy simple, pero muy profundo, bien profundo, que está haciendo nuestro apóstol. El apóstol es alguien que está diciendo, generalmente es alguien que ha sido mandado por autoridad. El apóstol generalmente es alguien que fue mandado, y más bien es conectado por el que lo manda. La autoridad del apóstol, el apóstol todavía en el sentido de la palabra quiere decir aquel que fue enviado, aquel que fue enviado. Entonces, aquel que fue enviado es esa palabra apóstol, aquel que fue enviado. La importancia que hace esto es, no nomás es una persona, no tiene importancia el que fue enviado, sino la importancia está el que lo envió. Entonces, si vemos en estos tiempos, si tú llegabas a un reino de un rey, decían, lo primero que hacen es, ¿quieres ver la audiencia del rey, verdad? No nomás vas a llegarle ahí, ¿verdad? Van a decirte, pues, ¿quién te mandó? Tú nomás eres el mensajero. Entonces, dependiendo la autoridad del que te mandó, va a depender en cómo te van a hacer caso, si se van a someter o no se van a someter. Entonces, en este caso, Pablo les está diciendo, la autoridad del que me mandó fue Jesucristo. Y como cristianos y como el pueblo de Dios, la autoridad más alta y más grande es Cristo Jesús. Entonces, Pablo estaba haciendo esta carta y la estaba poniendo en esa manera. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 2, ¿verdad? Entonces, el ser enviado está conectado con aquel que te mandó. El apóstol de Jesucristo un apóstol de Jesucristo tiene que tener ciertas cualificaciones, hermanos. Yo veo las escrituras y las ha visto por años. No estoy diciendo que lo conozco todo, pero yo ya no veo que haya apóstoles hoy en día. Y lo que hablo es de apóstoles con la A minúscula, o sea, apóstol de la A minúscula. Quizás puedes llamarte apóstol minúsculo por nomás la definición de el que fue enviado, pero ya no hay apóstoles. Con Pablo ahí murió eso. Y tienes que tener ciertas calificaciones que nos dicen las escrituras. Voy a hablar un poco de unas cuantas para que no se vayan a creer eso, ¿verdad? De que hay estos apóstoles, tienen una revelación y dicen, ¿sabes qué? Tengo una revelación que quiero un avión y Dios quiere que tenga un avión.
¿verdad? O sea, tengo una revelación que Dios quiere que construya una ciudad de oro, deme todo su dinero, ¿verdad? O sea, queremos estar seguros que si alguien viene y te dice, hey, tuve una revelación, vale más que esté claramente de acuerdo con las Escrituras. Y cuando alguien viene y dice que tiene una revelación, todavía pues no veo que esté con las Escrituras, ¿verdad? Una cosa es decir, tengo una revelación, Dios me está poniendo en mi corazón que tenemos que tener este ministerio o ir a dar, bueno, dice veas discípulos, o si eso va a ser discípulos, está bueno, ¿verdad? Pero tiene que ser de acuerdo con las Escrituras, ¿verdad? Dios ya claramente habló todo lo que tuvo que decir y lo puso aquí. Obviamente, cuando yo digo que tenemos que ir a ser discípulos y esta es la forma que vamos a hacer, no es una revelación que me dio Dios nomás a mí, la comunicó aquí en las Escrituras a todo aquel que lo sigue. Entonces, un apóstol, primeramente, las calificaciones, una de las calificaciones es de que ha sido llamado al oficio por Cristo Jesús directamente. Y la última vez que chequé, se fue en las nubes y dijo, mandaré un consolador y es el Espíritu Santo. ¿Ok? Si te está hablando Cristo, chécale bien, a lo mejor traes otra personalidad en tu mente, ¿verdad? Porque Dios te va a hablar sobre las Escrituras o el Espíritu Santo te va a dar sabiduría y sí, puedes tener esa revelación, pero Cristo Jesús directamente, Hechos 1:2, por ejemplo. Luego la segunda criteria es de que tienes que ser un testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo que quiere decir es de que un testigo de la resurrección es de que vieron a Cristo resucitado. Lo pudieron ver resucitado de los muertos. Y vemos que en Hechos, ahí vemos que en Hechos 1:22 había 500 gentes que lo vieron ascender, más todos los 50 días que estuvo aquí, las 40 noches que estuvo y se apareció, gente lo vio y fueron testigos. Entonces, un apóstol tiene que ser un testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, Cristo ascendió y vendrá un día, y si lo vuelves a ver es porque ahí viene y vale más que estés bien con Dios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos eso. Entonces tenemos el punto 3. Tienes que tener una revelación de la palabra de Dios para proclamar con autoridad, ¿verdad? Se tiene que dar a ti que Dios te habló directamente. Y bueno, dicen, pues Pablo no vio a Cristo resucitado. ¿Cómo que no? Se le apareció en el camino de Damasco y luego Dios le habló directamente y le dio revelaciones a Pablo, y vemos hasta que ascendió al tercer cielo y todo eso. O sea, vemos la revelación que le dio a Dios en visiones y de diferentes cosas. Ahí califica Pablo. Entonces, la cuarta cosa que tienes que hacer es poder hacer señales y maravillas y milagros, sanidades y sacar demonios y todas esas cosas, no como el show que tú eres centro, sino como autoridad, para que Dios le dio ese poder a esos hombres, no para ellos mismos, sino se los dio para que podamos creer lo que Él está diciendo, que es la palabra de Dios. Entonces ahora muchos que sanan, vemos que no son verdaderos. ¿Dios puede hacer un milagro de sanación? Absolutamente sí, ¿cómo no? Él todavía sana y todo lo que quieras, pero el hombre es un instrumento, y vemos que mucha gente que sana y hace dinero de esas cosas, si de verdad fueran gente, profetas que sanaran, entonces ¿por qué no van a los hospitales y se ponen a sanar a todos ahí? ¿Por qué te hacen venir a ellos y traerles el dinero? Pero si de verdad tienes ese poder, ¿tú crees que yo no voy a estar aquí, voy al hospital? ¿Me entiendes? Voy al hospital a sanar a la gente, pero lo que quieren es algo más, ¿verdad? Entonces, estos 4 puntos son bien, vemos en estas sanidades, era primera de 2 de Corintios 12:12, ahí te dice que era por la autoridad, era para dar autoridad, no para darte a ti mismo gloria. Puedes tú orar y orar por una persona y de repente se sanan, absolutamente, pero no fui yo el que lo sané ni mi oración, sino fue Dios el que decidió hacerlo. O sea, ahí está la diferencia.
¿me entiendes? Sí creo que Dios puede sanar. Si tengo a un querido, ser querido, alguien aquí en la congregación, mi hija, voy a orar que Dios sea su voluntad sanarlo, ¿verdad? Voy a decir, Dios, si es tu voluntad, escucha esto. Dios, yo sé que tienes el poder para hacerlo. Dios, yo sé que nada es imposible para ti. Dios, yo sé que tú puedes sanar a esta persona, pero Señor, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad, por favor, sánalo. Y puede que Dios lo haga y puede que Dios no lo haga. Pero si lo hace, toda gloria es para Dios, no para el hombre, ¿verdad? Entonces, ahí es la criteria que tenía que tener un apóstol. Eso nomás, aquí en el principio, mucha gente, muchos pastores carismáticos vienen y hablan así: Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y ellos se ponen eso allí como apóstoles, ese título. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. El nombre hebreo de Pablo era Saúl. ¿Ok? Era Saúl, y él comenzó y siguió con ese nombre en sus viajes misioneros hasta que lo llevó a las regiones gentiles. Pablo era un fiel testigo para su propia raza judía, pero se hizo misionero en las naciones gentiles. Acuérdense que él se hizo misionero en las naciones gentiles. Entonces, Pablo era y ahí fue cuando vemos el nombre que es Pablo, que lo conocemos ahora por Pablo. Dios lo cambió de nombre allí. Él es un apóstol de Cristo Jesús, y está aquí, dice, para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios, no la de él. No la de él. Entonces, Pablo nos lo dice esto para jactarse y decir, mira, yo soy apóstol. Al contrario, menciona esto otra vez. Acuérdense, un apóstol es uno enviado. El apóstol es una posición de siervo, es un esclavo que mandan corriendo para ir a dejar un mensaje. Esa persona no va a ser un rey, un príncipe, ellos no van a ir a correr a dejar un mensaje, ¿verdad? Mandan a un siervo, a uno que nadie no lo conoce ni en su casa. Pero cuando llega, lo que lo hace importante va a ser quién te mandó, quién lo envió. Eso va a darle importancia. No, lo envió este rey fulano de tal. Al siervo lo ponen en el suites ahí, lo ponen con comidas y carnes, y ahí está el siervo ahí, Pero si no es una persona que tiene autoridad, pues así lo van a tratar. Lo van a tratar dependiendo a su autoridad. Entonces Pablo aquí lo que quiere entender: estoy escribiendo a la iglesia y quiero que sepan en qué autoridad vengo. No vengo en la autoridad de hombre, no vengo en la autoridad mía, sino vengo en la autoridad de Dios. Él nomás estaba estableciendo. Pablo no estaba aquí pensando, escribiendo esto como un hombre religioso, sino él estaba haciendo la boca de Dios. Estaba escribiendo la revelación de Dios aquí en este libro, y por eso carga la autoridad de Dios. La carta dice aquí bien claro, ¿verdad? Fieles, dice la voluntad de Dios, dice a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. A los santos que están en Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí les está escribiendo al mundo, no, les está escribiendo a los que son santos, los redimidos, la iglesia. Santo es aquellos que son apartados. Eso es, ser santo eres apartado por una cosa específica. Es algo santo, sagrado, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ser santos. No quiero que anden ahí en el mall o en las gentes diciendo, yo soy santo, porque les van a reír de ustedes, ¿verdad? Pero aquí Pablo les está diciendo, mira, les está recordando que ustedes son gente de Dios, vengo con la autoridad de Dios, y han sido apartados para algo específico. Han sido apartados para algo específico. Cristo los ha salvado del pecado y los ha puesto y apartado del mundo y del pecado para que vivan en obediencia a Él. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, Pablo distingue a su audiencia, los que van a leer esto, los distingue diciéndole a aquellos que son fieles en Cristo. Dice, aquellos ustedes obedientes en Cristo, fieles en Cristo. Está él
diciendo el resultado de la salvación va a decir fidelidad en Cristo. No nomás fieles en la palabra de que son, sino confían en Cristo. Están confiando en Cristo, ¿verdad? Una cosa dice, yo soy fiel, no, pero o sea, confías en tu vida a Cristo. Eres una persona que puedo yo también confiar. Es lo que está diciendo, o sea, yo confío en este hombre porque sé que es seguidor de Cristo. Ahí está la diferencia. No es, lo vemos como, bueno, es fiel. No, o sea, tú confías, dice Pablo, yo estoy confiando en ustedes porque son gente madura en el Señor y fieles en Cristo, ¿verdad? Confías, tienes que tener esa confianza, ¿verdad? Si acaso comienzo yo a tener revelaciones y comenzar a hacer esto, entonces la confianza, si ustedes están en la Biblia, no va a estar allí, ¿verdad? Y ustedes se van a someter y confiar en otros que son, ¿qué? Fieles en Cristo Jesús. La gente se va a confiar en ti si tú eres fiel en Cristo Jesús. Entonces tienes buen testimonio, se le está diciendo eso. Entonces, quiero también notar algo bien importante aquí. Esta carta estaba siendo escribida a una iglesia gentil, a una iglesia llena de gentiles. Okay, no eran judíos, eran gentiles, eran pues como nosotros, ¿verdad? Paganos, ex paganos, ex gentiles, ¿verdad? Entonces aquí les está escribiendo y Pablo aquí lo que va a hacer es muchas contrarias o diferencias de cómo vivían antes y cómo viven ahora, o cómo deben de vivir ahora. Va a hacer muchas diferencias. Va a decir, mira, ustedes tenían una vida formal como paganos, pero ahora tienen una vida nueva como seguidores de Cristo. Éfeso era localizado en la costa de Turquía, como una horquilla, pero Turquía. Era allí en Turquía, ¿verdad? En el oeste de Athens, ¿verdad? Entonces, esta ciudad era un centro de alabanza o de idolatría mundialmente. Aquí vendían gente alrededor del mundo, la diosa Diana, ¿verdad? Y Artemis, ¿verdad? También Artemis, era otro dios bien popular. Mucho del ingreso, haz de cuenta las ciudades que tienen equipos de fútbol y de béisbol, ¿verdad? Hay ciudades que tienen béisbol profesional, tienen hasta 2 equipos de básquetbol y tienen equipo de fútbol. Esas ciudades son grandes y pueden agarrar mucho de su ingreso de los juegos y la economía que trae todo ese entretenimiento. Las Vegas es Las Vegas, ¿por qué, hermanos? Porque está ahí bien padre los buffets. No, ¿verdad? ¿Verdad? No. Las Vegas sin el entretenimiento que tienen ahí no existiría, fuera un desierto. ¿Ok? Cuando estoy leyendo esto se viene solamente. Si has ido a Las Vegas, ahora ya Las Vegas, la última vez que fui, ahora ya tienen más cosas para las familias hacer, ya es más recreación, y luego tienes la noche, ¿cómo se dice? Lo malo en la noche, ¿verdad? Pero ahora ya lo hicieron porque están atrayendo a familias, están atrayendo a eso y al otro. Pero la economía sigue siendo el entretenimiento nocturno. ¿Ok? Nocturno así está, esa me la aprendí del hermano Cornelio, nocturno. Entonces, si tú quitas los moles y los entretenimientos para los niños y las familias, que están muy hermosos, muy bonitos, tienen muchas cosas hermosas que hacer, pero si tú quitas eso, Las Vegas sigue siendo Las Vegas, porque lo que más traía dinero es el entretenimiento nocturno. Aquí en Éfeso, así es. Este era el centro comercial, banquero, pero era el centro de ídolos paganos y que adoraban y hacían orgías y hacían diferentes prostitución y tenían el dinero de esa ciudad era por ese tipo de vida que tenía esa ciudad. Y mucha gente, había un comercio grande, venía un comercio en la manera en que estaba la ciudad, había exportación, importación, y había centros comercios banqueros. Pero donde estaba la cosa buena
era en la idolatría. Los paganos, los dioses vendían mercancía, la gente, te gustan los muchachos, allá vete para allá, te gustan, era algo horrible que Pablo vio. En las sinagogas o en los templos tenían a hombres afeminizados para los otros hombres que les gustaba eso. Había diferentes tipos de pecado, de todo lo que la mente podía pensar, y era alabanza, era traer sacrificio, era traer alabanza. Eso era la religión que mantenía ahí. Todos iban de todas las diferentes partes del mundo, ahí llegaban y adoraban, y la central era Diana, ¿verdad? Ella era la diosa de fertilidad, entonces vemos en Hechos, si se acuerdan, ¿qué pasó ahí cuando Pablo llegó? Y ahorita voy a hablar de eso un poquito. Comenzó a predicar el evangelio. ¿Qué fue el alboroto que se hizo ahí? ¿Se acuerdan? Porque sí hubo un alboroto que andaban tratando de lincharlo y matar a Pablo. ¿Qué era el alboroto? ¿Se acuerdan? No era que estaban predicando el evangelio, eran de que el resultado del evangelio. Yo puedo predicar el evangelio aquí, yo puedo predicar el evangelio allá, ustedes lo pueden oír y el diablo les dice vayan a oírlo y el diablo va a estar feliz. Pero lo que pasó es de que Pablo predicó el evangelio y Dios dio crecimiento y gente estaba convirtiéndose. Paganos estaban haciendo seguidores de Cristo en Éfeso. ¿Y qué crees que comenzaron a hacer? Comenzaron a quemar los libros de brujería, comenzaron a tirar los ídolos, estaban perdiendo dinero. Se les iba a caer la economía, se les estaba cayendo la economía porque tanto impactó el evangelio que comenzó a pasar eso. Entonces, esta ciudad era algo así, hermanos. Imagínense allá alabando a deidades paganas, semidioses. Y en el medio de todo este pecadote, en el medio de todas estas cosas paganas, mundanas y morales, Dios planta una iglesia poderosa. Hay esperanza, hermanos. Estamos viendo ahorita cómo está el mundo. Dios usa su iglesia como luz en lo más oscuro y en lo más profundo, no importa dónde sea. Dios es el que puede hacer eso. Ahí plantó una iglesia de Dios. Pablo visita a Éfesos, ahí a esta iglesia en Éfesos, regresando de su segundo viaje misionero. Se quedó ahí por un corto tiempo, ahí predicó en la sinagoga, predicó a Cristo. Y para este tiempo ya había él plantado iglesias en el interior de Asia Menor. Él ya había llegado a Macedonia y a Gracia. Y entonces él regresa a Éfesos y 2 años después y conoce a unos discípulos del Juan el Bautista, y luego lo primero que hace los introduce a Cristo completamente. Ellos todavía andaban predicando lo de Juan el Bautista y Pablo los corrige. Era una gente que sí creía, pero no habían sido totalmente regenerados. Ellos andaban predicando el Antiguo Testamento, y viene Pablo, los corrige, los bautiza inmediatamente. Se queda ahí 3 años Pablo y crece una iglesia fuertísima. ¿Y sabes qué fue el secreto que usó Pablo? Les voy a decir, hermanos, este es un secreto, no le digan a nadie. Enseñó la palabra de Dios. No usó humos y cosas, palabras acá bien padres y acá anda, no, o sea, la pura palabra de Dios. Discipuló, no nomás un estudito les dio, no, vivieron con él, ¿verdad? Les enseñó cómo vivir, y de ahí nació algo importante. Pablo discipuló a unos, y a eso los enseñó a que amaran a los otros, a la iglesia, y eso los enseñó a los otros, y así creció, y así creció, y así creció. Imagínate si todos querían seguir a Pablo, si todos esperaban a Pablo que les hablara, que les enseñara, nunca hubiera crecido la iglesia, hermanos. Porque el crecimiento de la iglesia no está en un hombre, sino está en Dios. Con un hombre la iglesia nunca va a crecer, y si crece no va a tener una gran fundación. Si Cristo no es la fundación de la iglesia, no hay iglesia, hermanos. No hay iglesia. Entonces,
Por eso para mí es importante nuestra iglesia aquí en Cornerstone o en Loma Alta, que yo por eso que puedan ejercer los talentos que Dios nos ha dado, de la predicación, de la enseñanza, del discipulado. Tengo que moverlos a ellos porque por muchos años yo lo hago todo y luego se depende en mí, no en Dios. Tiene que ser Dios el que mueve a la gente, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que hizo Pablo. Un hombre pudo hacer esto porque no fue él, sino enseñó la palabra, el discipulado, y estos hombres, acuérdense hermanos, cuando él regresó a Éfeso, antes de irse, iba para Roma, habló con los ancianos en Hechos capítulo 20, todos esos hombres pastores, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron todos esos discípulos? Pues Pablo estaba, la iglesia no lo conocían todos a él, conocían a ellos, porque él hizo que ellos hicieran una relación, y Pablo venía detrás de ellos. Entonces los dejó encargados a ellos en la iglesia. Entonces inmediatamente vemos que muchos vinieron a confesar el nombre, se arrepintieron de sus pecados, se arrepintieron de la vida que tuvieron anterior. Dice que un dineral de libros bien caros, hermanos, los quemaron. Gente estaba de verdad enseñando que ya no querían, ya no eran de esa vida, y entonces pues no le comenzó a gustar a la gente de esta ciudad, quisieron perseguirlos. Entonces en Éfesos estaban haciendo un gran impacto. Ahí llegó Pablo, eventualmente fue arrestado, fue a Roma, como hemos aprendido aquí en Hechos, Pablo llegó a Roma ahí a tener la audiencia de César, y luego allí en Roma él escribe las cartas a Colosea, escribe esta carta de Roma, de la cárcel, ahí de donde nos quedamos en Hechos, cuando acabamos el libro. Pablo ahí fue en el 61 más o menos, fue que escribió a Colosea, Filipenses, Filemón y Éfesos. Escribió estas cartas ahí en 61. Entonces es algo bien único en esto, aquí en esta carta. Pablo ahí se quedó por mucho tiempo, primero y luego después dejó ahí a Apolos y luego a Timoteo, estas iglesias. Ahí él tenía un corazón para el enseñar, tenía un corazón para las misiones y para plantar iglesias y para pastorear, ¿verdad? Entonces él aquí no está hablándole de un problema a la iglesia como lo hacen las otras epístolas. Aquí lo que él está haciendo, no está corrigiendo cosas tampoco, no está corrigiendo como en Colosea, que hay una falsa doctrina. Aquí no está haciendo nada de eso, sino esta letra que está haciendo, esta epístola que está haciendo Pablo es estrictamente para edificar, para animar a los gentiles. ¿Y cómo anima a los gentiles? Los hace ver las riquezas que posean, las riquezas que posean en Cristo Jesús, y les enseña cómo vivir en esas riquezas que hay. Les está enseñando qué tan ricos son, que no lo veían. Eso te comienza a cambiar si eres de Dios. El libro comienza y acaba con la misma gracia y paz del Padre y del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo. Y al fin en el capítulo 6, 23 y 24 igual concluye la gracia y paz, ¿verdad? Una vez más concluye con eso. Él quiere que entiendamos la gracia de Dios que se ha extendido en Cristo Jesús y la paz que viene teniendo una relación correcta con tu Creador. Pues dice, cuando dices gracia y paz, y yo lo digo mucho, pero yo siempre digo gracia y paz en el Señor. Hay otro que dice nomás gracia y paz, pero yo quiero ser específico. No te deseo gracia y paz, shalom. Te deseo gracia y paz en Cristo Jesús. Porque la gracia y la paz en la que estoy hablando, en la que Pablo está hablando, es una gracia y paz que viene cuando tienes una relación correcta con Dios. Si no tienes una relación correcta con Dios, no vas a tener esa gracia y esa paz. Si eres del Señor, está ahí para ti, pero no la estás disfrutando. No tienes el gozo de tu salvación, quizás. Y si no tienes a Cristo, pues menos la vas a tener.
Pero Dios ha dado esa gracia y esa paz verdadera y la ofrece en su Hijo Jesucristo. Y puedes tener esa gracia y paz. Pero no nomás porque somos cristianos, hermanos. Los cristianos que somos cristianos, no necesariamente quiere decir que vamos a tener esa paz ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación correcta con Dios. Es el problema, es de que no hay una relación. Por eso tenemos miserias, por eso estamos amargados o infelices o X, tú ponle la lista, no sé, hay mucho que nombrar, pero por eso no estamos, porque quizás sí tenemos a ese evangelio, pero nuestro gozo es quitado porque no tenemos una relación con Dios. Y cuando dice esto, gracia y paz en Cristo Jesús, es que está diciendo, en Cristo Jesús tienes que tener una relación correcta con Dios, una relación buena con Dios. Yo soy padre de 5 hijas, las amo a todas iguales, pero no quiere decir que siempre tenemos una buena relación. Hay veces que la desobediencia hace que tengamos una relación no buena, la conexión no está ahí, pero sigo amándolas igual. Daría mi vida por cada una de ellas, las seguiré dando lo que sea que necesiten para vivir. Es igual con Dios, hermano, nomás porque estamos en Cristo, no quiere decir que tenemos todos los beneficios, porque si hay una interrupción, Dios te ama, te sigue amando, es paciente, y hasta dice la palabra de Dios que no eres un hijo bastardo. Él va a perseguirte, disciplinarte, no te va a castigar, porque ya el castigo fue en la cruz, pero te va a disciplinar, que es una diferencia, ¿verdad? Entonces, vemos aquí claramente que podemos tener esa relación. Y así es como la puedo aplicar en la vida práctica, hermanos, de que todos tenemos, yo a mis hijas las amo igual, trato de amarlas igual. Hay veces que una necesita más atención que la otra, no quiere decir que la amo más o la amo menos. Hay veces que los hijos van a sentir como que no, mira, es tu favorita, o ese, no, pero es que hay veces de que uno te necesita más que el otro. La de 9 meses me necesita mucho más que la de 23 años ahorita, ¿verdad? Entonces tengo yo que dejar a la grande un rato y dejar que crezcan. En vez de nos concentramos en los que ya no están en nuestra casa, y los chiquitos se nos olvida y crecen, ya que hijo, ¿dónde saliste tú? Y está por puerta de todos. Es por eso que están por puertas, porque se nos olvida y estamos concentrados en los primeros, pero es que los amas a los dos igual, nomás que enfócate. Es una relación. Por eso de repente llego a la casa, oye, todas las vasijas bien padres, mira, hasta aprendieron para regar el zacate y todo. No, ya, a ver, ¿qué quiere? ¿Quiere ir al mall? ¿Quiere la tarjeta? ¿Quiere...? ¿Verdad? Porque naturalmente sabemos que si hay una buena relación, vas a poder tener una buena comunicación y vas a poder traerlo. A mí es como cualquier cosa. Si tú ves a una persona ahí y eres malo con ellos, grosero, y luego de repente eres grosero con ellos y luego vas al banco y tienes que cambiar un cheque y andas apurado y te toca esa persona para que te lo ofree, que Dios te bendiga. Porque es importante, ¿verdad? Y es diferente, dice la palabra de Dios que nuestras palabras deben ser como la miel edificante. ¿Por qué? Porque pesca más avispas, ¿verdad? Ahí lo dice la Biblia, algo práctico en los proverbios, ¿verdad? Cuando vas a la cajera y eres una persona y la comunicación ya comienza bien bonito, pues va a ser algo más placente. Como si llegas ahí como si tú eres el dueño y que tú eres especial y todo, y le vas a caer mal y no te van a dar nada. Es igual como nuestro Padre Celestial, hermanos. Él no está ahí quitándote y queriéndote amargar la vida. Tú mismo lo haces cuando tienes una relación mal con Él. Él está allí, Él está con los brazos abiertos, Él está con su gracia dándotela siempre. La gracia y paz de Dios está ahí al 100%, pero tu relación es el problema en veces que causa que no puedes hacer lo que necesitas hacer. Entonces aquí vemos que hay un conflicto, no hay tranquilidad, ¿verdad? Cuando tenemos esto. Ahora sí, tengo
un poco de tiempo se me va, o quiero hacer esto ahora, el resumen de los capítulos. Su tarea, hermanos, es de que vamos a comenzar en el libro de Efesios, ¿verdad? Vamos a comenzar a estudiarlo, a exponerlo, y lo que quiero es enseñarles y quebrarles los versículos para que ustedes vayan a la casa, lo lean, y cuando vengan aquí los domingos tengan un buen entendimiento de todo lo que está hablando aquí Pablo. El libro de Efesios explica nuestras riquezas en Cristo y cómo debemos de apreciarlas y ser agradecidos por ellas. Los malagradecidos nunca van a tener gozo. Debemos de tener gratitud. Y ese es el problema. Esta generación y otras generaciones, no es nuevo, hay mucha ingratitud. La gente no tiene gratitud. Es triste. Es triste. A veces les quieres ayudar y hasta la ayuda no tienen gratitud. Es un espíritu que nunca te va a dejar. Capítulo 1 al 3 es la vida cristiana, tu posición en Cristo como cristiano. Capítulos 1 al 3, la primera mitad de este libro es tu posición en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? El capítulo 1, versículos 3 al 14, Pablo explica aquí la bendición de ser escogido de antes de la fundación del mundo, ser redimido sobre la sangre sacrificial de nuestro Señor Jesucristo y ser sellados en Él sobre el Espíritu Santo. Entonces ya aquí te enseña, y eres sellado en el Espíritu Santo. Versículos 15 al 23 del primer capítulo, aquí hay una oración modelo, hermanos. Vemos en Colosenses hay una oración modelo. Aquí también Pablo nos enseña una oración modelo de cómo debemos de orar para el uno al otro, explicando la esperanza, las riquezas y el poder que tenemos en Cristo Jesús. Somos derrotados porque no tenemos la esperanza, no entendemos la esperanza, no entendemos las riquezas y el poder que tenemos en Cristo. Tenemos un cheque en blanco del amor de Dios, tenemos un cheque en blanco de la gracia de Dios, pero tú tienes que ir a hacer el cheque para que lo deposites, para que lo puedas sacar. Dios ya te dio la chequera. Aquí Pablo lo que hace aquí es te enseña y dice, mira, tú eres Pablo, tú eres Moisés, tú eres pastor, tú eres líder, y ¿sabes qué? No te quiero a ti más que a Pancho, que ni lo conocen en su casa, pero es cristiano. Y te quedas, porque la gente piensa de que entre más buenos seamos, entre más posición seamos, entre más santitos seamos, entre más conozcamos la Biblia, tenemos la imagen de que pues si soy pastor a lo mejor Dios me quiere más, y si ya tenemos esa imagen, pero Cristo, o a lo mejor si me porto mejor, Dios me puede dar más de su amor, o si me porto mejor, Dios me puede dar de su riqueza y su gracia, o si ando mejor. En el momento, si fuiste regenerado, si has puesto tu fe en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús, en ese momento Dios te ha dado todo su amor y toda su gracia ha sido depositada en ti. Ya no te puede amar Dios más de lo que te ama ahorita. Hermanos, escuchen esto. Si eres regenerado, si eres de Él, escucha esto. Dios ya no te puede dar más de su amor, ya no te puede dar más de su gracia, porque ya te la dio toda cuando se regeneró. El problema es de que nosotros no podemos verla, porque hay muchas cosas que están ahí que no nos deja disfrutar. Dios ya te dio el cheque, pero tienes que ir y sacarlo. Sacar más de su gracia, más de su amor que ya está depositada. Cuando yo digo, Señor, dame más de su amor, no es porque me va a dar más, hermano, no lo confundan. Está diciendo, en el banco tienes una eternidad de amor mío, y Señor, necesito depositar, sacar más de ese amor. Withdraw, ¿cómo se dice? Sacar, ¿verdad? Sacar. Retirar. Tengo un banco en una eternidad de gracia y de amor, y cuando le digo, Señor, dame esto, tengo que ir a retirarlo, tengo que levantarme, tengo que ir a agarrarlo. Pero muchas veces no sabemos lo que tenemos acceso. No sabemos del poder es que yo no puedo vivir así. Tienes el poder en Cristo Jesús. Si lo haces en Cristo Jesús, lo puedes hacer.
No vas a poder decir, ay, quiero un avión y quiero un Mercedes. Bueno, eso trabaja duro y a ver cómo, y no hagas nada ilegal y a ver cómo te va. Pero yo estoy hablando de que todo lo podemos en Cristo. Yo puedo amar a mi esposa como Cristo me manda a amar. Yo puedo amar a mi hermano en Cristo sin egoísmo y sin ponerme a mí primero y con gratitud, porque Dios me ha dado el poder de amar así. Yo puedo cambiar y quitar las cadenas del pecado y del vicio y de lo que sea que traiga, porque el poder de Cristo me da eso a mí para hacerlo. Ya no soy esclavo al pecado, ahora soy esclavo a mi Dios y Él me ha libertado de todo pecado, hermanos. Pero tienes que ir a agarrarlo, agarrar ese poder, retirarlo, hermanos. Pero muchas veces tenemos muchas interrupciones, tenemos muchas cosas que no nos dejan. La mente no está saludable. La mente no está saludable. No estamos en una relación saludable con Dios. Tenemos orgullo, tenemos ingratitud, tenemos estas cosas en el corazón que evitan poder nosotros ver, como dice Pablo, las riquezas y el poder que tenemos en Cristo, la esperanza. En el capítulo 2 del 1 al 10 es algo tan poderoso, hermano. Pablo nos explica cómo llegamos a nuestra salvación, y no nomás a nuestra salvación, dice que vemos un cambio radical, hermanos. Ahora con el internet ya todos somos doctores, hermanos. Ahora vamos con el doctor antes de la cita, ya checamos todo en el YouTube o ya todos tenemos esa amiga o esposa o esposo que ya son doctores. Yo voy con el doctor, mi esposa corrige al doctor cuando llego a la casa, ¿verdad? Checa las pastillas, no, esta te va a dar esto. Y no es malo necesariamente, porque eso hace que los doctores se pongan las pilas y no nos vayan a dar algo malo, porque sí lo pueden hacer. Pero ya todos somos bienes y raíces, ya todos somos contratistas, ya todos somos carpinteros, ya todos somos plomeros, ya todos somos educadores, ya todos somos todo, porque vamos y lo googleamos, ¿verdad? Ya le dijimos al doctor, no, yo pienso, o sea, llegamos al doctor ahora y lo común es, te sientas y bueno, yo pienso que tengo, y tú te das tu diagnóstico solo, y el doctor no se te queda viendo, ok, deja checo los exámenes y la ciencia, y los 12 años que fui a la escuela, ok, no soy nadie, ¿verdad? Y tú que ya agarraste el YouTube y ya. ¿Y sabes qué? Así es la cristianidad ahora, hermanos. Aquí Pablo en el capítulo 2 del 1 al 10 nos enseña la manera de la salvación y la vida radical que ocurre en la regeneración. En otras maneras, ahora cualquiera se llama cristiano, ya pueden tener entendimiento, checan y googlean y todo, pero no hay cambio en sus vidas. Siguen en lo mismo, pero más parecen doctores. Pero en su vida privada no hay un cambio radical en sus vidas. Y sabes que Dios no te salvó para que sigas viviendo como se te dé la gana o como quieras, o para que sigas en tu miseria. Dios te salvó para que tengas paz verdadera, para que disfrutes de su amor verdadero. Te salvó para cambiarte de tus maneras, de tu pasado, para cambiarte de las cosas del mundo. Te salvó para que tengas una vida nueva. No para que estés en lo mismo. Versículos 11 al 22, Pablo explica cómo, y si no lo están escribiendo, ¿verdad?, estas cosas importantes, vayan al Facebook y esto está live stream. So, agarren todos estos puntos, ¿verdad? Pero Pablo nos explica en el capítulo 2, versículos 11 al 22, Pablo nos explica cómo vino la salvación hacia los gentiles, hermanos, que incluye a cada uno de los que estamos aquí. Eso es poderoso, hermanos. La salvación era que siempre pensaron que era el pueblo judío, pero después llega la adopción y nos enseña la salvación, que ahora nosotros también podemos ser traídos a la familia de Dios, hermanos. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso, hermanos.
Ya no más, ahora es gentil, judío, somos un cuerpo. Este pasaje solo prueba que no hay aquí nada de que hombre o mujer, de ¿cómo se dice? De geni, de geno, no hay nada de que blanco, negro, amarillo, aquí no hay nada de racismo. Hermanos, la Biblia no habla de racismo. ¿Por qué? Porque Dios no entiende eso. No vas a ir a su presencia por tu feminismo o por tu masculino, por ser machote. Dios no va a ver tu feminismo, tu machote, no va a ver tu color, tus raíces, de dónde vienes, el color de tu piel. Él va a ver si eres en Cristo Jesús o no, punto. Tu identidad no está en nada de este mundo, tu identidad está en Cristo Jesús. Ahí no hay que mujer y que hombre y que esto, allá no va a haber nada de eso, hermanos. Tanto que nos agarramos de esas cosas ahora en el mundo, hermanos. Y queremos resucitud, queremos venganza. Mira como a mí me hicieron esto y que mira como a mí me tratan, que porque soy mexicano, que porque soy negro y que porque... Cristiano, tienes todo en Cristo. Levántate, trabaja y se te acaba todo eso, compadre. Pero ahora queremos todo. Queremos toda la manita, ¿verdad? ¿Por qué? Toda la mano lo queremos. Pero la Biblia es bien práctica, hermanos. La vida es bien práctica. Ya llevan como 4 cheques que dan, ¿no? Ya tienen el cuarto, no sé. Me dieron el primero. Ya después ya no recibí nada, no que no lo voy a agarrar, ¿verdad? Pero yo ya no quiero más cheques porque hay una consecuencia. ¿Quién va a pagar por eso? Alguien va a tener que pagar por eso. Alguien va a tener que vivir todas esas cosas. El dinero no sale de los árboles, pero eso es lo que estamos enseñando. Cuando le dices a tu hija, quiero esto, no tengo dinero, no, pues pon la cartita. Pero ellos no entienden, ellos nomás ven el tarjetazo y hay dinero mágicamente. No, hermanos, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, hermanos. Dice la palabra de Dios que el cristiano que no come y no trabaja no es digno de comer. Vamos a ver, el cristiano que no trabaja no es digno de comer. No dice que vayas a agarrar allá esto del otro, ayuda, no dice, trabaja, compadre. No eres digno de comer, de tu comida. Y el que no puede proveer por su familia, de la casa de Dios y a la casa de su familia, es como un ingenuo, inconvierto. Entonces aquí este libro es bien práctico, hermanos. Todo lo que está pasando en la sociedad no es nada nuevo para ellos, hermanos. Un cristiano es al puesto del mundo. Un cristiano no está a ver qué me pueden dar a mí. El cristiano está a ver qué puedo yo servir y qué puedo dar. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Y Dios prospera y dice, como David dijo, o en los Salmos, ¿verdad? Vemos que dice que nunca había visto un hombre de Dios verdadera mendigando en la calle. Al contrario, pobre o rico, le decían bendecido al hombre de Dios, hermanos. Un hombre de Dios, tenga o no tenga, tú lo ves y está bendecido. Es bendecido. Pero no queremos eso, queremos lo fácil. Lo fácil. Comentaba ahora, el comentario que dice, trabaja inteligentemente, no duro. Yo crecí con eso, trabaja, así me decía mi papá, trabaja con la mente, no con tu mano, para que no te estés quebrando ahí. Entendía lo que estaba diciendo. Está diciendo, a la escuela, agarra una carrera para que no estés aquí sufriendo y acabándote. Pero ahora eso ya cambió. Después oí, trabaja duro y inteligente. Ese me gustó más. Pero cuando mi padre me decía eso, no era para que yo anduviera ahí esperando y haciendo shortcuts, haciendo las cosas más fáciles. Y eso es lo que pasa, hermanos, de que ahora esa filosofía enseña que ahora todos quieren usar esto, ya nadie quiere trabajar. Llegan a una parte que es la manera más rápido para llegar ahí. Que es la manera más rápido para llegar ahí. El gobierno, que te tome todo lo tuyo, que te seas dependiente del gobierno. Síguele, a ver qué pasa. Porque queremos todo fácil y la forma más, ya no quieren trabajar. Y Pablo está diciendo,
tú tienes todas las riquezas en Cristo. Las riquezas de Cristo, de Dios, son mucho más grandes que esta vida temporal. Capítulo, no hay racismo o prejuicio en la iglesia. Eso no debe de existir. No debe de existir. Capítulo 3 del 1 al 21 dice, Pablo nos explica aquí los misterios de la iglesia y cómo llegamos a ser apartados para Él, ¿verdad? Y como Él fue ser apartado para su propio ministerio. Y ahí comienza la segunda parte, capítulos 4 al 6. Capítulos 4 al 6 nos enseña, ya nos enseñó quién somos en Cristo, nuestra posición en Dios, nuestra salvación. Y ahora dice, ahora te voy a enseñar cómo se aplica en la vida práctica, cómo se mira en la vida práctica. Capítulos 4 al 6 es cómo practicar tu cristianidad en la vida. Del capítulo 1 al 6 hace la fundación, y la fundación es unidad en la iglesia. Unidad verdadera en la iglesia. Y eso sale de dos características. Sale de tu cristianidad, de tu actitud. La unidad en la iglesia viene con qué características? Ser humildes. Siempre vemos lo que estaba pasando Pablo en la iglesia. Todos querían venir a verlo, todos querían que él les hablara, todos querían que él los pastoreara. ¿Y qué les dijo? ¿Sabes qué? Yo no sé ni si ha bautizado a alguien, si bauticé a fulano o al otro, pero yo no estoy para andar bautizando, porque después van a decir, a mí me bautizó Pablo, o a mí me habló Pablo, me echó una llamada Pablo, me mandó un pichón, una carta, no sé cómo se hacía más antes. Todos querían de Pablo. Y Pablo les dice, hey, yo ni sé ni quién, yo no sé ni a quién bauticé, compadre. Yo quiero predicar el evangelio, hacer discípulos y hacer. Y lo que vemos, hermanos, es de que tenemos que tener humildad, gentileza, paciencia y aguantarnos o soportarnos los unos a nosotros y tener una doctrina correcta. Esa es la fundación de que haya una iglesia unida. Cuando hay orgullos y hay esas cosas, hermanos, por eso aquí en la iglesia, hermanos, tenemos ancianos, tenemos diáconos, tenemos líderes, tenemos gente en ministerios. ¿Por quién crees que está moviendo todo? Dios mueve al pastor. Y cuando estoy discipulando a los que estoy discipulando, que me ha entregado mi vida a esos que estoy discipulando, hermanos, que tengo años haciéndolo, estoy atrás de, hey, tú vas a tener esta familia, tú le vas a hablar a esta familia, estoy en todo, porque soy yo a quien Dios me ha dado a esta congregación para cuidarla, para Él, no para mí. Y diriges y los enseñas, si agarras una llamadita del pastor asociado o de los diáconos o de esto, estamos dividiendo todo. ¿Por qué? Porque queremos crecer, hermanos. Y si lo hago yo todo, y si dependes en que yo te diga y te haga todo, hermano, o el otro hermano, no, esta es, hermanos. No, esto es lo que está hablando Pablo, humildad de todos. No preguntes lo que la iglesia puede hacer por ti, sino qué puedes y cómo puedes servir tú en la iglesia. Eso es la actitud que trae unidad en la iglesia, hermanos. Oye, ¿qué ha hecho esta persona por mí o no me ha hecho por mí? O sea, ¿qué has hecho tú? Es lo que tenemos que concentrarnos, hermanos, para que haga unidad. Pablo habla de esto, habla de sufrir, de ver lo mejor para la otra persona en lugar de para ti. Hay que una iglesia madura, hermanos. Si somos inmaduros todos, no, pues este no me invitó, este no me habló, pues somos niños. Pero si somos maduros, ¿qué va a pasar? Todos vamos a estar queriendo hacer como adultos. Y si todos queremos hacer como adultos, la iglesia se mueve. Eso dijo Pablo, versículo 1 al 3, capítulos 1 al 3. Esta es tu posición en Cristo, tienes todo el poder, eres hallado en el Espíritu Santo, tienes todo esto, y ahora vamos a ser adultos y maduros, y así es como se aplica en la vida práctica, hermanos. Paciencia, gentil, humildad. Capítulo 4 del 6 al 16 dice, nos enseña cómo Él nos da el poder como iglesia, cómo hacernos maduros. ¿Y cómo nos hacemos maduros? Otra vez, nos da gente que tiene dones. ¿Ok?
No que come donas, pero que tiene dones. ¿Ok? Nos da gente. Aquí en esta iglesia en la noche va a predicar mi hermano Reyes. Tenemos dones que la predicación enseña. Tenemos a nuestro pastor asociado, tenemos a nuestro diácono, tenemos a otros líderes aquí en la iglesia que tienen sus dones y que sirven en muchas capacidades. No sean ciegados por los que estamos acá arriba, hermanos. Todo pasa allá abajo. Todo pasa allá abajo, con el cuerpo. Yo me puedo ir. Y si hay una iglesia saludable, adulta, madura, llega otro predicando la palabra de Dios. Pero si nomás estoy yo acá solo y no hay nadie allá, no hay iglesia. Ustedes son el cuerpo. La iglesia es el cuerpo y soy parte de ese cuerpo. Pero el rol es de que aquí nos enseñan capítulo 4 del 7 al 16, que Dios nos ha dado gente con dones para que nosotros podamos entrenar a los creyentes para que lleguen a una madurez espiritual y que todo el cuerpo sea fuerte y pueda estar protegido de las mentiras de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas del mundo que trate de entrar a la iglesia. En el capítulo 4, versículo 17, comienza una sección bien práctica de cómo debe de vivir un cristiano. El 17 al 24 habla de cómo ha cambiado nuestra naturaleza como cristianos verdaderos, que ya no somos la gente que éramos antes, ahora somos nuevas criaturas, que ahora nos dice Pablo que tú, el viejo hombre, quítatelo y ponte ¿qué? El nuevo hombre. Ya deja de esa manera de ser antes. Ya deja de esas cosas. Ponte tu nuevo hombre. Ponte tu nuevo hombre. ¿Verdad? Que Dios te creó ser santo. Y estaba hablando a los cristianos, hermanos. Nosotros como cristianos, a mí la regamos, yo la riego. Pero gloria a Dios de que no tengo que temer cuando la riego, porque verdaderamente el Espíritu Santo nos mueve y pedimos perdón, nos levantamos. Y es ahí en cuando la regamos que los levantamos. Si nos levantamos en humildad, vamos a crecer en maduros. En veces Dios me ha tenido que humillar y para poder aprender. Gloria a Dios, hermanos. Nos habla después allí, nos habla el 25 al 32, léanlo, yo no me estoy diciendo lo que dice aquí, ¿verdad? Los hábitos anteriores, como éramos más antes, esas características que desarrollamos, ya no las debemos de tener. ¿Qué dice? Ya no debes de andar echando mentiras. Las más simples mentiras que hacemos, nos mentimos a nosotros mismos, mentimos a la gente, no hallamos verdades, ira, nos enojamos, tenemos un temperamento bien corto. Dice, ya no eres esa persona y quieres venganza, nos enojamos de volada y luego el otro que te hizo enojar se pega y te ríes porque, ándale Dios, me trajiste venganza, ¿quieres venganza? Ya no robes. Trabaja, lo que dice Pablo. Ponte a trabajar. El que robaba antes, ahora ponte a trabajar, ser digno. Ya no seas egoísta, ya no seas ingrato, sino ser generoso. No seas agarrado. Tu lengua, contrólala. Controla tu lengua. En lugar de tumbar a la gente, dice que edifícalos. Ahí con mal testimonio, no sabemos toda la historia, andamos asumiendo cosas. Dice, que sea esta lengua, cuando abra la boca, que sea para edificar el uno al otro, para la edificación del uno al otro. Nos dice que debemos con ternura, con perdón, hermanos, perdonarnos uno al otro. En veces la vamos a regar, ni te cuenta, en veces ni cuenta me doy que la rego, igualmente. Hay que perdonar, hermanos. Perdonen. En lugar de estar amargados y con ira, debemos de tener un gozo. La vida práctica, capítulo 5 de 1 al 7, Pablo nos dice que debemos de ser imitadores de Dios, y sin tener amor nunca podemos imitar a Dios. Amor. Tenemos que tener amor. Ya vamos a reconocer, porque amamos a Dios, los programas malos, los chismes malos, la música mala, las cosas malas ya te van a molestar, hermanos.
Si no te molestan los pecados y sigues en ese pecado, una bandera roja, algo está mal. Algo está mal. Dice, ahora ya vas a tener un amor por Dios tanto que no vas a querer ofenderlo. Si amas a alguien no lo quieres ofender, ¿verdad? No lo queremos ofender. Entonces en el capítulo 5, versículos 8 al 14, dice que debemos de caminar en la luz, porque somos ¿qué? ¿Hijos de qué? De luz, hermanos. Ya no debemos de estar con miedo, hermanos. En veces se exponen un pecadote en mi vida, ¿verdad? Me lo exponen aquí, ya los entrené muy bien a los líderes y a veces me sacan un pecado o algo. Pero ya no tengo que estar yo avergonzado, sino recibirlo con humildad y pedir perdón. Ya no tienes que temer ser expuesto. Si Dios expone una área en tu vida, gloria a Dios, porque te quiere hacer más fuerte con eso. No, Dios no quiere exponerte y tratar de hacerte, ves cómo eres y mira lo que hiciste, si la regaste. No, al contrario, Dios te está enseñando para sacarte de ahí y ponerte donde debes de ir. Y así debemos de ser nosotros el uno con el otro, hermanos. No para tumbarlos, sino para levantarnos, hermanos. No debemos de tener miedo de nuestros secretos más grandes en el corazón, hermanos, porque tienen que ser expuestos. Ahí es donde está la cosa, hermanos. Que adentro hay profundo pecado que nadie conoce y te engañas pensando de que nadie sabe, pero ¿sabes qué? Dios sí sabe. Dios sí sabe y quiere que lo traigas a la luz. Quiere que lo traigas a la luz. Capítulo 15 al 16 nos dice que quiera que caminemos en sabiduría y que pongamos estas situaciones todas en nuestras vidas diarias para poder entender la vida de la perspectiva de no lo temporal, sino lo eternal. Quiere que vivamos focándonos en lo eternal y ya para de vivir en las cosas de este mundo que no van a durar, van a ser destruidas. El 18 al 21 del capítulo 5, los cristianos deben de ¿qué? Someterse al Espíritu Santo. Deben de tener que el Espíritu Santo te controle. Que el Espíritu Santo te diga cuando hay música mala, en lugar de oír música mala, alabanza. En lugar de nosotros enfocarnos en las cosas del mundo, enfócate en las cosas de Dios. Ya no somos, ahora tenemos en nuestro corazón, ¿sabes qué, hermanos? Un cristiano que tiene gozo verdadero, un cristiano que está feliz, ¿sabes qué tiene? Gratitud en su corazón. Hay gratitud en mi alma hoy. Y cuando caminas así y está la línea larga o se te nomás gratitud, no hombre, gracias a Dios que estoy en esta línea, que tengo piernas, pues, vemos todo ay, que esperamos de que todos nos den todo, hasta la ayuda que nos da el gobierno nos quejamos, que cheque tan chiquito, no oí, dije yo, ay Dios, wow, ingratos. Y dice, ya, deja eso. Aprende a tener gratitud, ¿ok? No actúes como niño chiflado, sino expresa una sensibilidad, apreciación por Dios. Aprende a someterse al uno al otro. No te sometes el uno al otro. No, pero yo me someto a Dios. Oye, si no te sometes a aquel que no ves, ¿te vas a someter a aquel que ves? No. Sométete al uno al otro, pero como con humildad. La humildad nos marca, hermanos. Y todas estas cosas en nuestras vidas diarias llega al capítulo 5, versículos 22 hasta 6:4, capítulo 6:4. Nos describe el rol de los miembros de la familia. Nos enseña cómo debemos de vivir con nuestros hijos, cómo debemos de vivir con nuestros esposos, nuestras esposas, como padres. La familia debemos de ponerlo en práctica, en obedeciendo. La esposa debe de ella querer someterse al esposo o ser liderada por el esposo, porque el esposo la ama con un amor sacrificial como Cristo lo amó, como Cristo amó a la iglesia. Acuérdense, hermanos, si hay matrimonios aquí, acuérdense que el matrimonio es bien importante porque enseña la relación del evangelio. No les hacemos caso al matrimonio, ahí te enseña cómo someterte. Sufridos, hermanos. Es una reflexión el matrimonio de Cristo y la iglesia. Hijos deben de obedecer a sus padres y padres deben de diligentemente, con la vara si es necesario, no chiflarlos, a enseñarlos, levantarlos para que sean hombres y mujeres de Dios, hermanos.
Y no qué, hermanos, provocarlos. No, hombre, pues en la familia mexicana, ¿cómo nos gusta provocar a los niños, los padres, verdad? Nomás con los apoyos, y que negro, y que gordo. A mí ya con eso ya crecen los niños estúpido, inmenso, y mira esto, o sea, cualquier cosa, especialmente en los hispanos, hermanos, no sé en las otras, pero los hispanos ya comenzamos a crear. Yo por eso en mi casa, mis hijas no tienen un apodo, hermanos, porque yo vi el daño que hizo a mucha gente, como crecieron, hermanos. Y piensas que tus palabras no tienen poder. Tus palabras tienen el poder de tumbar a un reino. Tus palabras pueden tumbar una ciudad y causar guerra. Padres, no provoquen a sus hijos, hermanos, porque va a salir y vas a plantar un tornadito, y cuando crezcan va a salir un huracán, hermanos. Esa es palabra de Dios. Le vamos a estar ahí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que cause que tu vida haga que ellos amen a Dios. Que causa que tu vida, yo quiero vivir la vida cristiana. Versículo 5 al 10, Pablo ya como cristiano nos dice, debemos de portarnos diferente. Y ahora habla cómo debes de ser empleado. ¿Qué clase de empleado, qué clase de patrón debes de hacer y ponerlo en práctica, hermanos? Hasta eso nos dice, aquí está la Biblia, aquí esta carta nos va a decir cómo debes de ser en el trabajo. Esas básicas obediencias, hermanos. Dice la palabra de Dios que sométete a Dios, ¿y qué va a pasar con el diablo? Huirá. No tienes que andar ahí con una cruz y ajo y no con el demonio. No, hermanos. Sométete a Dios y el diablo se huirá. Todo esto que te está diciendo Pablo, dice, tú haces esto y vas a ser una persona y cristiano maduro y saludable. Y y si haces eso, versículo 6, del 11 al 20, que estamos estudiando en la noche, dice, si haces eso y eres saludable y eres maduro, te voy a dar la armadura con la que puedas conquistar y pelear contra el diablo y todos los principales y todas las cosas que hay alrededor. Te voy a dar victoria, aquí está tu armadura. Mucha gente, traigo la armadura de Dios. Oye, si te doy la armadura verdadera del militar que 120 libras, tienes que correr en botas, en tu ropa, te metes al agua, más las armas, corriendo en el sol, te caes si no estás si no estás saludable, hermanos. Te puedo dar la espada más filosa del mundo, pero si no tienes las fuerzas para levantarla, ¿de qué te sirve esa espada? Te puedo dar la arma más potente del mundo, pero si no la puedes ni cargar, ni meterle las balas, ¿para qué te sirve? ¿Qué armadura tienes si no tienes obediencia y si no tienes todo lo que ha dicho Pablo? Porque dice Pablo, en las fuerzas del Señor, ponte ¿qué? Tu armadura. Pero si tú te pones la armadura en las fuerzas de Dios, no vas a poder con el escudo, no vas a poder con nada, te vas a caer porque estás enfermo, estás débil, no importa qué equipo traigas, vas a perder. No vas a poder cargar lo que Dios te ha dado. Acaba con la vida espiritual, Pablo. Y no nomás nos enseña la vida espiritual, para que lo veamos, que hay una guerra espiritual, una guerra espiritual. ¿Estás en el Señor o no estás en el Señor? Hay una guerra espiritual. Y Pablo nos enseña no nomás la guerra espiritual, pero nos enseña cómo podemos ser victoriosos en la vida espiritual. Espero que estemos listos para entonar en este libro de los Efesios. Vamos a estar estudiándolo. Espero que sea una bendición para ustedes. Vamos a ponernos de pie. Padre celestial, te doy gracias, Señor, porque nos has dado la palabra, nos has enseñado. No exponemos nuestras propias cosas, sino la vida práctica, Señor. Yo
veo esta generación y no es diferente que otras generaciones. Ese espíritu ha seguido en los tiempos bíblicos, en la primera iglesia, en el Antiguo Testamento. Yo sé que yo tengo problemas en mi vida con pecados como todos los demás, pero no son nuevos. O sea, estas batallas están en las Escrituras, por eso tu palabra es de doble filo, Señor. Porque no importa en qué estado esté, va a salir ahí algo y me va a cortar. Pero Señor, tú no causaste que nomás nos cortara y nos convirtiera, causaste que tuviéramos esperanza, que tuviéramos ánimo, Señor. Quieres que salgamos aquí con una esperanza, sabiendo de que tú estás trabajando en nuestras vidas, sabiendo que tú no quieres que seamos derrotados, pero victoriosos, porque tú ya nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Que podamos salir de aquí, Señor, convictidos, pero al mismo tiempo con esperanza, saber de que en Cristo Jesús podemos vivir la vida cristiana exitosamente. Que podamos servir el uno al otro en amor y tener una paz y gracia verdadera en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo, para tu honra y tu gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos en una transición en las funciones de la iglesia, algunos de los ministerios que estamos llevando a cabo, y justamente este próximo miércoles vamos a estar comenzando nuevamente